El día de hoy yo les voy a platicar de un tema que he venido trabajando desde hace ya algunos años y ahorita estamos pues trabajando en nuevas partes de este proyecto, ¿no? Este proyecto se llama el desarrollo, la caracterización y la estabilidad de complejos o nanopartículas para la transferencia de genes. Aquí en la plática les voy a dar una pequeña introducción. Enseguida les voy a empezar a mostrar resultados sobre lo que es el mecanismo de compactación entre diferentes polielectrolitos, características principales de nanopartículas formadas a partir de polielectrolitos de cargas opuestas, como es el caso del ADN con policationes, su estabilidad, ensayos biológicos y las conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, esto es rápidamente mi trayectoria que ya la platicaron en la semblanza. Pues yo soy orgullosamente mexicana, estudié en la Universidad de Guadalajara. Enseguida me vine a Francia a hacer el doctorado en cotutela. Estuve en la Universidad de Grenoble, cerca de Suiza. Después me fui a Bordeaux a hacer un postdoctorado de 2 años y un poquito más. Enseguida regresé a Grenoble, en donde me propusieron otro postdoctorado. Siempre he trabajado con biopolímeros, entre esos los polisacáridos, los ácidos nucleicos. Me quedé en Grenoble 2 años, trabajé en 2 laboratorios, en el Laboratorio Interdisciplinario de Física y en el Centro de Macromoléculas Vegetales, el CERMAV. Y hace 1 año y algunos meses recibí mi puesto de investigadora en el Instituto de Ciencias Químicas en Rennes. Estoy en la Bretagne, la puntita naranja que se ve ahí en el mapa de Francia, cerca de París. Bueno, pues ahí ven algunas comidas tradicionales de esta región, sobre todo las crepas, y hay unas playas que son bastante bonitas. Y pues aquí estoy por el momento. La siguiente, por favor. La introducción. Entonces, ¿qué es un polielectrolito? Bueno, aquí tenemos, ahí le va a dar 2 clics, por favor, porque tiene unas animaciones. Ajá. Los polielectrolitos son polímeros que tienen grupos ionizables en solventes polares. Vamos a tener polielectrolitos de 2 tipos. Los que están cargados positivamente, conocidos como policationes, y los cargados negativamente, conocidos como los polianiones. Ahí tenemos la estructura de un polielectrolito cargado negativamente y se expande él en una solución porque las cargas se van a repeler mutuamente. Y a la izquierda podemos ver una molécula de polímeros que está dispuesta al azar en la solución. Bueno, estoy asumiendo que todos los presentes conocen los polímeros, pero por si acaso un polímero es una secuencia, es una macromolécula grande, que está unida por unidades monoméricas. Esas unidades monoméricas, en el caso de los polielectrolitos, son los que van a tener las cargas o los grupos ionizables, tanto positivos como negativos. La siguiente, por favor. Existen diferentes tipos de polielectrolitos y ahí le da varios clics, por favor, para tener las animaciones. Ahí está. Los cargados positivamente tenemos varios y de esos varios se utilizan para hacer las nanopartículas que se encargan de compactar a los ácidos nucleicos. Aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos la poliricina, el quitosano y la polietilenimina. Y de hecho aquí lo que vemos son las unidades monoméricas. Entonces, esa unidad se va a repetir n veces, lo que nos va a dar una característica especial de los policationes, que es el peso molecular. Y el peso molecular va a tener un efecto importante tanto en las características de las nanopartículas que se forman con los ácidos nucleicos, como en su estabilidad. Le da clic, por favor. Y bueno, ahí tenemos la estructura del ADN. Se las voy a mostrar en la siguiente lámina ya con un poquito más de detalle. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el ADN. Entonces, el ADN es un polielectrolito cargado negativamente. Tiene una doble hélice con un esqueleto formado por azúcares y fosfatos. Los fosfatos son los que le van a conferir la carga negativa a esa molécula muy grande. Y va a tener también cada base nitrogenada. Tenemos 4 opciones. Entonces, una de esas opciones va a ser el componente de cada una de las bases. Los pares de bases son los que están unidos entre ellos por los puentes de hidrógeno y es lo que le va a dar la configuración de doble hélice a este polielectrolito bastante particular.
La siguiente, por favor. Ahí tenemos que el ADN tiene unas características muy importantes. 2 cargas elementales por par de base. ¿Por qué? Porque tenemos un fosfato para cada una de las bases, lo que nos dan 2 en la secuencia con los puentes de hidrógeno. Características y propiedades importantes del ADN en solución van a depender de la concentración y del contenido en sales, porque eso es lo que le va a dar estabilidad a la doble hélice. Así también tenemos las interacciones electrostáticas. En solución, tanto entre moléculas de ADN cargadas negativamente entre ellas, como entre los sitios fosfatos de la misma molécula del ADN. Entonces, esto va a tener un efecto importante en soluciones diluidas. Y de hecho, tenemos que encontrarnos en soluciones diluidas para poder preparar las nanopartículas a partir de las interacciones electrostáticas, porque si no lo que obtenemos son agregados y no nanopartículas con tamaños bien definidos. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos características biológicas de esta cadena. Una cuestión es la parte del polielectrolito, el polímero cargado, longitud de persistencia y todas las características importantes de los polímeros. Pero en la parte biológica, pues es muy importante porque contiene la información genética que les permite a todos los organismos vivos funcionar, crecer, reproducirse. Entonces, si se fijan, el ADN es el que va a traer a los diferentes genes, lo que va a codificar una cierta proteína y es lo que forma a los cromosomas, se encuentra en el núcleo celular. Entonces, esta es la parte biológica. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a los complejos de polielectrolitos. Son un tipo de nanopartículas que se van a formar mediante las interacciones electrostáticas entre los policationes, como los ejemplos que les acabo de presentar, y el polianión, en este caso y en esta plática, va a ser nuestro ácido nucleico, ADN, plásmidos, ARN, bueno, en este caso no tengo ARN en esta plática, pero tenemos ADN y plásmidos. Tenemos lo que se conoce como complejo de polielectrolito y tiene distintas conformaciones. Hay 2 modelos que va a tener. Una organización de tipo escalera, como lo pueden ver en la figura, y es en función de la interacción que se tiene. Y otro que se llama scramble egg, que es como muy desordenado. Y eso va a depender de la fuerza en la interacción, dependiendo del pKa de nuestra cadena de polielectrolitos. El siguiente, por favor. Bueno, la aplicación de este tipo de nanopartículas es un ejemplo es la terapia génica. Esta es una técnica que se basa en la transferencia de ácidos nucleicos y esto con la finalidad pues de dar tratamiento a diferentes enfermedades genéticas. Entonces, los polielectrolitos, en este caso los policationes, son utilizados como vectores no virales y su objetivo es de condensar al ADN, de transportarlo, de protegerlo de las enzimas DNasas que lo van a venir a degradar cuando está al interior de las células, de facilitar la entrada a la célula y enseguida de transportarlo en todo el camino del endosoma y finalmente liberarlo. Entonces, estos policationes deben de tener diferentes características. Tienen que ser específicos, les podemos poner alguna molécula que vaya a ciblar alguna célula. Tienen que ser biocompatibles, es decir, que no crean citotoxicidad, porque si no vamos a tener apoptosis y no tiene sentido. Tienen que ser biodegradables para que ya que haya liberado el ADN dentro de la célula, se pueda degradar con cortes enzimáticos dentro de la célula y tienen que ser eficientes y con baja inmunogenicidad. Entonces, todo eso tiene que tener el vector, así que, como verán los investigadores, no la tenemos nada fácil, pero si tratamos de entender los mecanismos de compactación, la entrada en la célula, todo el mecanismo interior y la eficiencia de transfección, se puede lograr tener vectores eficientes que se utilicen en las diferentes enfermedades. Y de hecho, ahorita hago un paréntesis, un ejemplo de esos vectores son los liposomas. Son lípidos que cargan en ellos también ácidos nucleicos, en este caso son los ARN mensajeros y pues ¿qué creen? Son los que traen las vacunas. Entonces, este es un ejemplo, pero con otro tipo de sistemas de las aplicaciones que tiene esta tecnología actualmente. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo se usa la terapia génica, tanto in vivo como ex vivo. Entonces, in vivo se tienen las células, se van a, este, ex vivo, perdón, ex vivo se van a tener las células del paciente, se van a modificar mediante la transfección de nuestra nanopartícula que contiene tanto el vector como el ácido nucleico y enseguida se inyectan nuevamente dentro del paciente. Y en cambio, in vivo es una inyección directamente. Antes se utilizaban los virus, fueron los primeros sistemas diseñados. ¿Por qué? Porque pues es lo que hacen los virus, ¿no? Ellos van a introducir una secuencia genética dentro de las células. Entonces, lo que nosotros realmente estamos haciendo es haciendo una similitud al mecanismo de los virus. Obviamente los virus no se pueden utilizar en estas terapias porque tienen efectos secundarios. Entonces se trató de sustituir eso por los diferentes materiales con los que trabajamos, los polielectrolitos, los lípidos, etc. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de vectores. ¿Por qué necesitamos a los vectores? Número uno, el ADN es una cadena muy larga, no puede entrar por sí sola dentro de la célula. Y por otro lado, está cargada negativamente y la membrana celular también está cargada negativamente. Así que va a haber una repulsión electrostática entre ambas moléculas. Por lo tanto, necesitamos forzosamente transportarlo con algún vector que le haga una condensación, lo vuelva una partícula nanométrica y aparte le dé una cierta carga positiva para que entre mediante endocitosis. La siguiente, por favor, de clics. Ajá, ok. Entonces, en resumen, nuestros diferentes vectores nos van a permitir condensar al ADN, introducirlo mediante endocitosis con cargas positivas. La siguiente, por favor. Características del vector ideal, pues tiene que tener cargas positivas para interactuar, tiene que tener algún ligando de preferencia para que también pueda interaccionar con las membranas celulares. El clic siguiente, por favor. Y lo que ya les platiqué hace ratito, biodegradabilidad, biocompatibilidad, bajo costo, no tóxico, pues todo lo que un investigador quiere tener para sus nanopartículas. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar esta parte de la introducción, ¿cómo funciona el mecanismo de transfección? Pues tenemos ahí, si ven, en la parte de arriba, el polímero catiónico, en medio el ADN o al lado liposomas catiónicos, que ese es el caso de los lípidos. No lo trato en esta presentación, pero como les platiqué para el caso de las vacunas, es otro ejemplo de sistema que usa la misma tecnología. Entonces, ambos interactúan mediante interacciones electrostáticas, forman nanopartículas, poliplejos o complejos electrostáticos para el caso de los polielectrolitos, policationes, y lipoplejos para el caso de los lípidos catiónicos. Entonces tenemos nanopartícula cargada negativamente, entra mediante endocitosis y va a haber todo un camino con diferentes pHs, que una de dos, se llega hasta el lisosoma y se degrada todo lo que está dentro, vía enzimática, y se pierde todo, o está el escape endosomal, en donde no voy a entrar en los detalles, pero hay diferentes hipótesis que se han sido propuestas para poder explicar cómo las nanopartículas que traen estos ácidos nucleicos escapan del endosoma y enseguida liberan al ácido nucleico para que hagan su función biológica. Dependiendo del ácido nucleico, se va al núcleo de la célula y hace una expresión de proteína, pero si es ARN mensajero, se encuentra en el citosol. Si es siRNA, también se encuentra en el citosol y el mecanismo biológico va a ser diferente. La siguiente, por favor. Bueno, ya que les platiqué todo esto, vamos a ver algunos resultados de diferentes experimentos y diferentes sistemas con los que hemos trabajado en el grupo de investigación. Primero que nada, el mecanismo de compactación, quiere decir la interacción entre los dos polielectrolitos y la formación de las partículas. Les voy a platicar de la estequiometría y de la carga global de las nanopartículas. La siguiente, por favor. Aquí tomo un ejemplo. Este vector natural es el quitosano. Entonces, el quitosano es un polisacárido.
Es el segundo polímero natural más importante en el mundo después de la celulosa y lo obtenemos a partir de la coraza de los crustáceos, camarones, cangrejos. Por eso ven esas imágenes. Ahí tenemos la estructura. Entonces pueden ver la unidad monomérica. La quitina es el polisacárido inicial. Se lleva a cabo una reacción de desacetilación para enseguida poder tener grupos amino, el NH2, que podemos protonar en medios ácidos, de tal manera que este polisacárido se vuelve soluble, pero también podemos jugar con la densidad de carga haciendo variar el pH en la solución. Entonces, eso es muy interesante en la cuestión del quitosano. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver un experimento de conductividad y lo que se hace es tener una solución de ADN y hacer una especie de titulación. Se le va a ir agregando progresivamente a la solución de ADN volúmenes pequeños del policatión, en este caso es el quitosano. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que vamos midiendo la conductividad en términos de lo que se conoce como la relación de cargas. La relación de cargas NH2 totales sobre P-. P- son los fosfatos negativos. NH2 totales corresponde a la globalidad entre los grupos amino y los grupos amino protonados en nuestra solución. ¿Ok? Ahí vemos pues todas las condiciones experimentales con las que se llevó a cabo y lo que nosotros podemos ver es un cambio dependiente en esta gráfica. Este cambio dependiente corresponde a la estequiometría de cargas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le agregamos una cantidad que corresponde a la cantidad de fosfatos negativos en la solución, nosotros encontramos la estequiometría de cargas, tanto negativas como positivas. Y eso es muy importante. Es muy importante conocer el punto igual a 1 porque enseguida las nanopartículas que se preparan a diferentes relaciones de carga. Relación de carga de 2, de 3, de 5, y es así que se forman las nanopartículas y se hace la transfección. No se hacen a relaciones de carga menos de 1, no tiene sentido, porque tendríamos exceso de ADN y una carga negativa. ¿Sale? Bueno, la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver otro experimento que nos permite obtener la estequiometría de cargas. Y este experimento es conocido como una electroforesis en gel. Lo usan mucho en biología molecular. Bueno, no sé qué tan familiarizados están con esto, pero les platico rápidamente. Lo que vemos en la parte izquierda, que es Rn más P menos, tenemos la línea con las diferentes relaciones de carga. Entonces se fijan de 0,3, pasando por 1 hasta 3. 1 quedamos que es la estequiometría, igualdad de cargas, compactación completa y a partir de ahí vamos a tener un exceso de quitosano, un exceso de carga positiva. Antes tenemos exceso de ADN y en este experimento lo que pasa es que se hace migrar al ADN al polo con carga opuesta, de tal manera que se puede identificar y cuantificar. En la parte izquierda se ve una serie con muchas bandas. Esas bandas es un marcador con muchos plásmidos de ADN. Un plásmido es un ADN circular enrolladito. Entonces, ahí vienen muchos plásmidos con muchos tamaños o pesos moleculares, de tal manera que nosotros tenemos un plásmido con un tamaño y ese va a migrar. Ese está en el 0, es nuestro control. Tenemos el ADN que migró. Y enseguida, si se fijan, va migrando de menos en menos hasta que en 1 prácticamente ya no migra, porque ya no tenemos ADN libre y está completamente compactado. Y enseguida, a partir de ahí en adelante, del 3, ya no vamos a ver ADN que va a migrar porque está en su nanopartícula. Clic en el que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Sí me escuchan? Ah, gracias. Bueno, se puede cuantificar. Hay un software que nos permite cuantificar el porcentaje de ADN que va migrando y el porcentaje de ADN teórico que nosotros tenemos compactado
o libre a partir de la relación de cargas que nosotros estamos imponiendo. La que sigue, por favor. Bien, ahí le puede picar para que salga todo en la lámina, por favor. Y tenemos nuestro experimento. Este es un experimento de potencial Z. El principio del experimento es el mismo de la conductividad. Tenemos una solución de ácido nucleico y le vamos a ir agregando cantidades progresivamente del policatión. En este caso es el quitosano. Aquí lo que observamos y medimos en este caso es el potencial Z, que nos va a dar información sobre la carga global de la nanopartícula en la suspensión. Vamos a empezar entonces con cargas negativas, porque empezamos con el ADN solo, está cargado negativamente. Por lo tanto, le vamos a ir agregando progresivamente el quitosano y esa carga va a ir disminuyendo hasta que llega al punto isoeléctrico que corresponde a la estequiometría y corresponde al potencial Z de 0. Y enseguida vamos a ir subiendo nuestra carga y vamos a tener una meseta en cargas positivas. Y tenemos igual la relación de carga, entonces en 1 vamos a tener nuestro potencial Z de 0 de estequiometría. La siguiente, por favor. Esta información nos permite comprender lo que es el mecanismo de compactación, cómo se forman las nanopartículas mediante interacción electrostática entre dos moléculas cargadas opuestamente. Primer paso, tenemos moléculas de ADN negativas alrededor de -40. Segundo paso, al ir agregando el policatión, se alcanza una especie de meseta en donde hay nanopartículas, pero esas son cargadas negativamente porque hay exceso de ADN. Tercero, la estequiometría, potencial Z o punto isoeléctrico. Enseguida tenemos la meseta en donde vamos a poder formar las nanopartículas cargadas positivamente que nos interesan para poder realizar la transfección. Este experimento se hizo a un pH diferente, porque si se fijan, el punto isoeléctrico no está en 1. El quitosano se trabajó a un pH distinto al inicial. Como les platicaba, el quitosano se tiene que disolver en condiciones ácidas. Si no está en condiciones ácidas, lo que les platicaba hace rato, podemos cambiar el pH, pero cambiamos la protonación. Y si cambiamos la protonación, vamos a tener menos grupos NH3 más cargados positivamente. Por lo tanto, necesitaríamos agregar mucho más quitosano para poder compensar y llegar a la estequiometría. Es por eso que la relación de carga se recorre. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta y si se fijan, hay muchos parámetros interesantes que necesitamos estudiar para poder hacer todas las nanopartículas. La siguiente, por favor. Otra técnica nos permite también seguir el mecanismo de compactación y es la técnica de dispersión de luz. Esta técnica nos da información sobre el tamaño de partículas. Aquí lo que vemos es el radio hidrodinámico que se obtiene mediante la relación de Stokes-Einstein. A partir del coeficiente de difusión se obtiene el tamaño de partícula y aquí lo que vamos midiendo son los tamaños de partícula en función de la relación de cargas. En este caso, se hizo una titulación en el que se fue agregando progresivamente el policatión. Si uno pasa por el punto isoeléctrico, se forman agregados y partículas con tamaños grandes. Y lo vemos aquí, antes eran más pequeñas y después crecen. Pero si uno prepara las nanopartículas con una cantidad específica del policatión para alcanzar una relación de cargas de 2, de 3, etcétera, se le agrega un shot, se hace el vórtex y la cinética es tan rápida que se tiene la formación de una nanopartícula con un tamaño pequeño. Entonces hay métodos de preparar y hay que ser muy cuidadosos. Si uno hace las titulaciones, se va a encontrar con agregados. Y si uno hace con un shot, una adición, obtiene nanopartículas muy bonitas, tamaños pequeños. La que sigue, por favor. Ahí les muestro unas de microscopía de fuerza atómica, en donde se pueden observar las nanopartículas con una adición de one shot a una relación de cargas de 2. La siguiente, por favor. Igual, otro ejemplo de nanopartículas también. Ahí sí ven, hay más grandes. ¿Por qué? Porque es un efecto de secado. Se van juntando y se van como conglomerando, pero normalmente los tamaños pequeños son las que corresponden a una nanopartícula. La siguiente, por favor.
Bien, ya vimos el mecanismo de compactación, ahora vamos viendo ya más a detalle las características principales de las nanopartículas, el tamaño, la morfología, la carga neta. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo con un sistema que se hizo a base de polipéptidos de tipo elastina. Este es otro tipo de biopolímeros y estos biopolímeros están formados por secuencias repetidas a partir de aminoácidos pentapéptidos, valina, prolina, glicina, uno que se puede modular, en este caso trabajamos con metioninas y la glicina. Estos polipéptidos de tipo elastina son polímeros a base de proteínas, tienen características especiales como una temperatura de transición, es decir, si uno sube a más de la temperatura se empiezan a agregar, se pueden autoensamblar, pero también nos sirve para el proceso de purificación cuando uno hace estos tipos de polipéptidos. Y de hecho, para obtenerlos es por medio de una biosíntesis a partir de bacterias, en donde se les inserta el gen artificial, se hace una transformación, fermentación, enseguida se extraen, se purifican y se obtiene el polímero de alta precisión a base de proteínas. Las siguientes, por favor, ahí van a presentar. Ajá, 4, tienen unas características muy interesantes. Entonces, actualmente se están desarrollando mucho este tipo de polímeros. Son monodispersos, tienen una estructura primaria exacta, podemos hacerlos con diferentes secuencias, con diferentes pesos moleculares y son altamente reproducibles. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué hicimos? Esa tenemos una secuencia. Entonces, en la colita de la cadena a la izquierda podemos ver un NH2. Teníamos nuestra cadena inicial y mediante reacciones químicas se le insertaron grupos protonables, grupos amino. ¿Para qué creen? Para poder cargarlos positivamente y que puedan interactuar con los ácidos nucleicos. Entonces desarrollamos a base de síntesis químicas y de bioproducción unas cadenas de polipéptidos de tipo elastina con aminas protonables en toda la secuencia. Las que siguen, por favor. Ahí está nuestra unidad de repetición que tiene tanto la amina como un grupo sulfonio que también tiene una carga positiva, lo que nos da un total de 22 cargas por cadena. La que sigue, por favor. Se pueden caracterizar mediante diferentes técnicas, dispersión de luz dinámica para obtener el comportamiento termosensible, los pesos moleculares mediante espectroscopía de masas, titulaciones potenciométricas para conocer las cargas, el punto isoeléctrico, electroforesis en gel para también conocer la pureza y el peso molecular y RMN para conocer cuántas cargas tenemos. La que sigue, por favor. Y ahí tenemos lo que son las características para este ejemplo. Entonces tenemos el peso molecular, punto isoeléctrico y la temperatura de transición a una cierta concentración. Para este caso, como es algo muy hidrófilo, la temperatura va a ser muy, muy alta. Entonces no podemos sacar provecho de la temperatura. La siguiente, por favor. Bien, con este ejemplo lo utilizamos para crear nanopartículas con plásmidos de ADN. Entonces aquí hicimos todo el seguimiento mediante la técnica de microscopía de fuerza atómica. Esa técnica nos permite dar un seguimiento con una punta pues, en un cantilever y lo que hace va a ser una medición topográfica de nuestra muestra que está depositada en un sustrato. Así que primero depositamos los plásmidos que están bien enrolladitos y enseguida depositamos diferentes muestras de complejos o nanopartículas con diferentes relaciones de carga, desde 0.5 hasta 10. 0.5, 0.8 vemos que todavía los plásmidos están enrolladitos. 3, 5 y 10 tenemos nanopartículas bien formadas, que son sí, como los circulitos que ven con una intensidad de luz importante, pero también tenemos los loops, que son ácidos ADN que interactúan también con la superficie. Entonces, bueno, esta técnica de caracterización nos permite determinar tanto la morfología como interacciones también con el sustrato y ver también la formación de las nanopartículas.
La siguiente, por favor. Igual, aquí tenemos toda una serie de micrografías para complejos a relaciones de carga de 5 y se comparan con dispersión de luz dinámica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una nanopartícula que puede ser ligeramente suave, depositada en una superficie, que se pueda deformar ligeramente o que se pueda deshacer ligeramente si hay interacciones, que tener la nanopartícula en solución bien dispersa y bien tranquila ahí en el solvente. Por eso es importante tener tanto información de técnicas que nos dan el tamaño de partícula de la nanopartícula en la solución, como tener la micrografía y ver también el efecto que tiene el depósito. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí tenemos nanopartículas de alrededor de 100 nanómetros. Otra microscopía que nos da la información de la morfología, de la dispersidad de nuestra población de nanopartículas es la de TEM, microscopía de transmisión electrónica. Y aquí les muestro unos ejemplos también para nanopartículas con los polipéptidos, con un plásmido y a relación de carga de 3. ¿Se fijan? Tenemos relaciones de carga altas para tener partículas bien condensadas. Y aquí tenemos tamaños que están alrededor de los 135, 140 nanómetros. El índice de polidispersidad, que no se los había presentado anteriormente, es un indicador de qué tan homogénea es la muestra en tamaños en nuestra suspensión. Aquí es casi perfecta, 0.004, 0.055. ¿Por qué? Porque los polipéptidos tienen pesos moleculares casi perfectos. Para el caso del quitosano se tienen polidispersidades, por ejemplo, de 0.1, 0.2, ¿qué quiere decir? Que los tamaños varían un poquito más. ¿Por qué? Porque las secuencias no todas tienen el mismo peso molecular, varía un poquitito, tiene una dispersidad ligeramente significativa, ¿sale? Y el PDI normalmente tiene que estar debajo de 0.3 para que se considere algo relativamente homogéneo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre la estabilidad. La estabilidad. Siguiente, por favor. Una técnica para estudiar la estabilidad de liberación de ADN es la de electroforesis en gel, que ya se las presenté hace ratito. ¿Por qué? Porque es la que nos permite ver si el ADN está liberándose. Otra técnica que también nos da esa información es la de absorbancia. Si uno tiene complejos, hace una centrifugación, atrapa los complejos y queda ADN libre, se puede cuantificar con mediciones de absorbancia. Pero no es tan simple como parece. Así que aquí lo que se hace es preparar diferentes muestras, se colocan en los geles, se hace migrar y se ve si el ADN está disponible o no está disponible. Entonces, aquí lo que podemos ver en este gel es el marcador y son 3 complejos, todos con la misma relación de carga, pero en presencia de sal y con SDS. Esas 2 moléculas van a tener un impacto en la estabilidad de las nanopartículas. La sal, en un contexto biológico, es considerada como un osmolito, que quiere decir que va a tener un papel importante en la osmolaridad y también en el juego de la presión osmótica cuando están los endosomas. Bueno, el NaCl va a ir posicionándose alrededor de los complejos y va a tener una cierta interacción electrostática también, que va a llegar un momento, en cuanto la concentración es muy importante, va a empezar a deshacer los complejos. Y el SDS es un tensioactivo aniónico. Ese es un potente desensambla, que va a desensamblar. Por lo tanto, nos permite liberar el ADN. El SDS obviamente no se encuentra dentro de la célula, simplemente es un modelo aniónico de molécula bastante fuerte que nos va a permitir separar. Pero también se puede utilizar como un modelo de membrana lipídica a ciertas concentraciones en las que va formando también micelas. Y acuérdense que nosotros también estamos interesados en las interacciones entre los complejos y las membranas de lípidos que están dentro de la célula.
Bueno, y aquí lo que podemos ver es el comparativo de 3 molaridades en sal, 0, 0.01 y 0.2, o sea, 2 concentraciones en sal. Y para cada una de ellas, uno es solo sal y el otro es más SDS. Por lo tanto, si se fijan, a mayor concentración en sal y con presencia de SDS, liberamos mucho más ADN. Entonces, aquí estamos jugando con la estabilidad de nuestros complejos y podemos cuantificar la cantidad de ADN y conocer la concentración salina necesaria para poder disociarlos y relacionar también, saber si el complejo va a ser suficientemente estable como para llegar a la célula, pero no deshacerse, pero tampoco no tan estable como para que dentro de la célula no se deshaga. Entonces, hay que mediar esa parte. La que sigue, por favor. Aquí tenemos toda una serie de diferentes geles y en este ejemplo se utilizaron los polipéptidos de tipo elastina con y sin grupos aminos y con y sin sal o SDS. Entonces, en el A es un polipéptido que no tiene grupos amino y está en presencia de sal, 154 milimolar, que es la concentración salina fisiológica, promedio. Y ahí se fijan, todos los ADNs migraron. ¿Por qué? Porque de hecho ni siquiera estaban compactados. Y con la sal, pues nada, menos. Acá tenemos en el B el polipéptido con las aminas que sí se compactaron a diferentes relaciones de cargas y en presencia de sal, pero no permiten la liberación del ADN, que quiere decir que el complejo es bastante estable en condiciones fisiológicas, no lo deshace. Igual para condiciones más concentradas en sal. Pero si le ponemos también SDS, como en el caso del E, entonces ya empezamos a liberar un poquito de ADN. Ahí se ven las bandas que están migrando. La que sigue, por favor. Y vamos a cerrar entonces con ejemplos de ensayos biológicos. Ya vimos cómo se estudian, cuáles son los vectores, los mecanismos de compactación, las caracterizaciones, los parámetros que van a jugar en su estabilidad y ahora ensayos biológicos. En estos ensayos biológicos voy a tomar otro ejemplo. Este es un polipéptido de tipo elastina, ahí podemos ver la cadena y a esta cadena se le insertaron diferentes grupos de oligómeros con cargas positivas. Entonces, si le da clic, por favor. Ajá, más clic. Perfecto. ¿Cómo le hicimos? Mediante reacciones químicas se insertaron moléculas de alquinos y enseguida otra reacción química nos permitió hacer lo que se llama química click para poder insertar oligómeros con diferentes grados de polimerización que nos dan una densidad de carga variable. Por lo tanto, hicimos 3 series con diferentes familias de polipéptidos con diferentes densidades de carga, porque la densidad de carga también va a estar relacionada con la estabilidad de la partícula. La que sigue, por favor. Bien, aquí es una tabla recapitulativa de información que se obtuvo a partir de las técnicas de caracterización. Tenemos los tres policationes híbridos de los polipéptidos con unidades de repetición diferentes. Por ejemplo, LP, PTMA 6, abajo 9, abajo 15. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir variando la cantidad del oligómero, ese es el oligómero cargado positivamente, por lo tanto vamos a ir incrementando su carga y ahí lo vemos en el potencial Z. Tenemos cargas de 19, de 21, de 24 y aunque no lo crean, sí hay diferencias, por ejemplo, de 15 a 20 a 25, puede jugar un papel importante en la interacción con la célula y hasta en la apoptosis. Y los tamaños oscilan casi todos por los 150, más o menos, en 148, 130, 158, 145. Entonces, digamos que un promedio está oscilando alrededor de los 150. Y tenemos también información de microscopías, AFM y TEM. Y están más o menos en el orden de 145, 155, 170. Tomando en cuenta que para la microscopía, como no son objetos completamente rígidos, tienden a expandirse ligeramente cuando se depositan en la superficie. La siguiente, por favor.
Bien, ya tenemos a los polipéptidos con una variación de densidades de carga y se hicieron ensayos biológicos para ver la internalización de los complejos dentro de diferentes tipos de células. Aquí les voy a platicar de un ejemplo. Vamos a tomar un control, que son las HEK células de riñón embrionario humano. Entonces se utilizan células solas como control negativo y se toman enseguida las células, pero se hace la transfección. Se le van a agregar ciertas cantidades de las nanopartículas con un ADN que tiene una molécula fluorescente, de tal manera que vamos a poder seguirlo por citometría en flujo, que no lo muestro aquí, y microscopía confocal con fluorescencia, para poder identificar si las nanopartículas ya conglomeraditas, que nos dan como agregaditos, están entrando dentro de la célula. Tenemos un ADN con FITC que nos da una fluorescencia en el canal verde y las células tuvieron un tratamiento previo con un colorante que da una fluorescencia azul, es el host. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bien, aquí lo que les muestro por cada una de las columnas es a diferentes tiempos. Entonces tenemos la microscopía, sin fluorescencia, solamente las células. Enseguida tenemos el canal fluorescencia azul, en donde vemos los núcleos, porque tienen la molécula fluorescente host azul. Y en la parte de abajo normalmente es el canal en donde veríamos la fluorescencia de la FITC en verde. Sin embargo, como este es control, es solamente las células, la cinética nunca nos va a mostrar nada verde, ¿sale? La que sigue, por favor. En la que sigue se hizo una transfección, se agregaron nanopartículas con ADN condensado con el policatión del polipéptido. Y le da un clic, por favor. Y entonces ahí empezamos a ver la aparición de los puntitos verdes en función del tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, se pueden hacer diferentes tratamientos con la microscopía confocal que hace cortes y se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Aquí vemos una imagen en donde están sobrepuestas las diferentes señales, están las células, están el núcleo y están los complejos en verde. Pero ¿cómo sabemos si están internalizados o no? La siguiente, por favor. Tenemos que hacer una reconstrucción tridimensional para poder, bueno, normalmente es un video, entonces le da uno clic al video y se ve la célula y está girando y se ven los complejos cómo están posicionados alrededor del núcleo. Entonces, adentro de la membrana de la célula, porque el azul es exclusivamente el núcleo. Entonces, para poder asegurarlo, se tiene que hacer la reconstrucción tridimensional. La siguiente, por favor. Y llegamos a las conclusiones. Quedamos que podemos formar nanopartículas mediante interacciones electrostáticas. Entonces, se pueden conocer como complejos electrostáticos con policationes y polianiones, que son los polielectrolitos de cargas opuestas. Entonces, el diseño específico de los nanovectores con características particulares se lleva a cabo para el uso y transporte de liberación de ácidos nucleicos. La que sigue, por favor. Caracterización detallada de las nanopartículas se puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas: dispersión de luz dinámica, microscopías, conductividad, potencial Z o movilidad electroforética y electroforesis en gel. La siguiente, por favor. Y como les comentaba aquí el doctor Alfredo, que me invitó a su plática, tengo una colaboración bastante activa con la Universidad de Guadalajara, con un grupo de estudiantes que ha ido creciendo, el grupo Biomateriales. Unos de los proyectos son el desarrollo de vectores y la comprensión de los mecanismos tanto de compactación como de disociación de este tipo de nanopartículas, pero también otros proyectos en liberación controlada de fármacos. La siguiente, por favor. Y cierro pues ya esta plática, no sin antes dar un agradecimiento a todas las personas que trabajan en el proyecto o que han apoyado, tanto en los diferentes laboratorios en los que yo he estado, en los que mis estudiantes han trabajado, tanto en Francia como en México. Y pues gracias a ustedes
por estar aquí presentes. Espero que hayan disfrutado de la plática y muchas gracias por la invitación para compartir este tema con ustedes. Gracias, doctora, por la presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, adelante. Adelante, doctor Menchaca. No sé, ¿me escuchó, doctor? Yo no escucho nada. Nos parece como que habla, pero no lo escuchamos, o no estoy seguro. A ver. Creo que tiene problema con el micrófono, no estoy seguro. ¿Sí me escucha, doctor? No, pues no, yo no le escucho. ¿Alguien más, en lo que el doctor arregla su micrófono, quiere preguntar, comentar algo? Ok, doctor, si quiere escribir la pregunta en el chat y para que la podamos revisar. ¿Hay un chat aquí? Sí, déjeme lo pongo. Ah, creo que ya sé. Ajá, sí hay un chat, pero yo no lo tengo activado. Bueno, pero sí lo alcanza a ver, ¿verdad? Lo que está escribiendo el doctor. Sí escucho, pero tengo problema con el micrófono. Sí, digo, o si lo puede arreglar, lo esperamos. O igual si puede escribir la pregunta, puedo Exacto. entrarlo también. Ajá. ¿Quiénes están aquí presentes? ¿Colegas, investigadores, estudiantes? Sí, principalmente están estudiantes, a ver si los puedo. Bueno, aquí están, son estudiantes la mayoría de posgrado, trabajan varias áreas y algunos investigadores también están asistiendo. De hecho, el doctor Menchaca trabaja con AFM, se me hace con esa técnica. Sí. Y sí lo he escuchado que a veces ha preguntado sobre estos polielectrolitos, entonces, bueno, qué lástima que no se pueda, Debe ser algo que se pueda quería escuchar. preguntar. Qué lástima. Pero, bueno, hay que Los esperar. estudiantes están muy tímidos. Sí, yo creo que hace falta que alguien pregunte para que comiencen. Fíjese que lo interesante es esto de que, digamos, ¿cómo se dice esto? En una muestra biológica, pues existen estas cargas en el ADN y en estos contracationes que menciona y que se tiene que considerar esto para lograr hacer este tipo de nanopartículas, ¿no? Para lograr que se ensamblen y, bueno, y la otra parte es que se puedan introducir a través de la membrana celular. Así es. Hola, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Muy bien, adelante, doctor. Sí, mi pregunta ya la había puesto en el chat, pero está muy interesante la plática, muchas gracias, la verdad que es reconfortante escuchar este tipo de pláticas. muchas gracias. Mi pregunta es sobre, esto está hecho todo en solución, pero ¿qué tan importante ha sido también la evolución en liberar vectores desde la superficie, usando polielectrolitos? A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Es en solución? O sea, ¿es en in vitro? ¿Eso es a lo que se refiere? Sí, por un lado, pero me refiero a que todo eso pasa en los complejos ¿cómo se dice? En el solvente, pues. Ajá. Dentro del solvente. Pero también pues, se pueden liberar cosas a través de una superficie cargada, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto ha evolucionado en una superficie cargada, por ejemplo? Ok.
¿Qué será? ¿Qué será? Yo he trabajado mucho con las cuestiones en solución, pero efectivamente sé que hay diferentes tratamientos de superficies en los que se pueden ir haciendo como una especie de layer by layer con recubrimientos de diferentes polielectrolitos. Eso sí ha ido evolucionando bastante y hay muchos grupos de investigación que trabajan esa parte, con recubrimientos. Yo personalmente no lo trabajo y, por ejemplo, en las cuestiones de liberación de ácidos nucleicos, son más que nada nanopartículas en solución, tanto con policationes, tanto como lípidos catiónicos, ¿no? Pero en las superficies sí se da, sí tienen diferentes aplicaciones. Y sí hay diferentes grupos aquí en la Universidad de Rennes que sé que trabajan con ese tipo de tratamientos. Pero ya más detalles no le puedo dar porque yo no trabajo con esas modificaciones. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor Menchaca. ¿Alguien más quiere preguntar? Digo, se vale. Tal vez no sea una línea de investigación que esté muy desarrollada, no estoy seguro, pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Y saber de estos temas que están relacionados con cosas biológicas, que eso le da un plus. Eso es mi consideración. Así es. ¿Sus líneas de investigaciones incluyen también algunas aplicaciones biomédicas? Ahí sí le diría que los estudiantes que están presentes, si alguien quiere comentar. Hay un David que levantó la mano. Adelante, David. Hola, buenas tardes, doctora. Gracias por su presentación. Está muy interesante toda la investigación que ha realizado y también felicidades por eso. Bueno, mi pregunta a lo mejor, no estoy seguro si lo mencionó en la presentación y a lo mejor yo me perdí un poco en eso, pero bueno, es muy general. Pregunta es, ¿qué se busca o qué es lo que se pretende hacer con la liberación de los ácidos nucleicos? Uh-huh. Ok, sí, lo comenté un poquito al inicio en la parte de la introducción. Se busca hacer un tratamiento a base de genes. Los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN mensajero, etcétera, ellos traen una codificación genética. Entonces, se busca hacer un tratamiento a partir de una codificación genética que va a dar lugar a la expresión de una cierta proteína o a la inhibición de una cierta proteína en función del mecanismo biológico. Por ejemplo, si uno hace un tratamiento contra el cáncer a base de siRNA, la codificación genética va a hacer que se inhiba la expresión de una cierta proteína que, por ejemplo, esté causando toda la cuestión cancerígena. Y otros, por ejemplo, que son los de los liposomas, que son las nanopartículas de Moderna o de Pfizer, esos tienen ARN mensajero, que van a dar una señal para que se produzca una cierta proteína dentro de una célula. Entonces, eso se busca tener un tratamiento con un mecanismo biológico que se va a llevar a cabo dentro de las células a partir de la codificación genética de los diferentes ácidos nucleicos. Ok, entonces sí es como una modificación directa ahí bueno, en este caso el ADN y ARN, como lo que estaba mencionando. Fíjate que el ADN, ese se modifica antes. Los biólogos son los que van a determinar la secuencia que va a tener el ADN o el ARN en función del tratamiento que se quiera hacer, en función de la enfermedad, en función de lo que uno quiera. Porque la información genética nunca va a ser igual para una específica enfermedad que para otra. Entonces, yo, por ejemplo, soy físico-química. Yo me intereso a las interacciones electrostáticas, la formación de las nanopartículas, sus caracterizaciones. Entonces, a mí me dan un plásmido o un ADN con cualquier codificación y hacemos las nanopartículas, estudiamos la estabilidad y demás. Sin embargo, los biólogos, ellos van a decir cuál es la secuencia que tiene que él tener para atacar una específica enfermedad. Pero el mecanismo, tanto de transfección como de liberación, va a ser similar en todos casos.
Ok, sí está muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, con respecto a las nanopartículas de oro que son biocompatibles, ¿sabe de algún trabajo que se esté haciendo utilizando estas, el ADN o algo? No sé, ¿tiene alguna ventaja un método de este tipo para crecer nanopartículas de oro? Tengo una colega que sí trabajó con nanopartículas de oro en las que se anclaban los ácidos nucleicos, me parece que mediante tioles de las nanopartículas, entonces se ancla y enseguida se forma como una especie de coraza con ácidos nucleicos a los alrededores. Y también es una opción para hacer el transporte. Sin embargo, las nanopartículas metálicas en la actualidad no se están utilizando para las terapias con los genes. Ahorita el boom va a ser más con la parte de los lípidos y posiblemente con los policationes. Ajá. Pero sí, sí se ha estudiado, sí han sido utilizadas nanopartículas metálicas, sí han sido utilizadas con oro para anclar también a los ácidos nucleicos, pero personalmente no les veo el mismo futuro que para el caso de los vectores que se están utilizando ahorita. Muy bien, de acuerdo a las técnicas que utiliza para hacer todos estos procedimientos, ¿se puede decir que son caros? ¿Las técnicas son caras? Hacer una investigación de este tipo requiere mucho apoyo, muchos financiamiento. Depende de las técnicas, ajá. Porque hay dispersores de luz, un dispersor de luz, el clásico, el Malvern, que tiene un ángulo, o el potencial Z también, y sí es caro, pero muchos laboratorios sí tienen acceso a ese dispersor de luz. Por ejemplo, en Guadalajara sí tienen creo que 2 o 3 dispersores. Pero hay un modelo, por ejemplo, que es un multiángulo, y esos son equipos ya más robustos, mucho más caros, que no son disponibles en todos lados, ¿no? O hay otros instrumentos, por ejemplo, las electroforesis en gel, hay que estar haciendo la producción de los plásmidos, sus purificaciones y demás, hacer la introducción de los fluoróforos, y eso sí ya cuesta más caro. Y las transfecciones sí se tienen que llevar en colaboración con laboratorios que, que se dediquen a eso, a la transfección. Ajá. Porque si no, no es tan fácil llevar a cabo los experimentos, y pues el material sí es caro. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara llevamos a cabo partes físico-químicas con instrumentos que están a la mano, la cuestión de conductividad, el pH, el potencial Z, la dispersión de luz, eso no es nada caro. Y se hace con las cadenas modelo, con ADN de timo de ternera, que es comercialmente disponible. Y al final de cuentas, lo que les platico, no se necesita tener una codificación genética específica para poder conocer el comportamiento físico-químico. Pero ya si queremos sea una secuencia, ya hacer una transfección, ya ciblar una proteína, ya es otra historia. Y eso ya también sube mucho de precio. Bueno, estaba pensando en electroforesis, que sé que se utiliza también como para hacer separación de estos cúmulos de oro que tienen tioles. Entonces alguien me comentaba que es una técnica cara, ¿no? Porque se pueden separar tamaños y todo esto. La otra es, ¿qué tipo de permisos se requieren para trabajar con material biológico? ¿Hay algo que sí se tenga que hacer, que se tenga que tramitar? Yo no sé, cuando dicen, estamos hablando de estas proteínas, de ADN, ¿sí se requiere algún permiso especial o no? No, no forzosamente. No estamos trabajando como en laboratorios L3 en donde tengan virus o bacterias o algo biológicamente muy peligroso. Entonces, no se necesita un permiso específico, no. Y no me ha tocado ver que se necesite, ni en los laboratorios, ni siquiera en los de la transfección.
Ya si uno se mete a cuestiones genéticas, yo creo que ahí sí ya hay problemas, pero no es algo en lo que yo he estado, haya estado involucrada, ¿no? Ya algo más, más particular, una clonación o algo así, pero no es el caso, no es el caso de la aplicación. Entonces, no, se puede comprar los reactivos en Sigma Aldrich o en comerciales, entonces bastante básico. Y se puede llevar a cabo en laboratorios de fisicoquímica o laboratorios de biología. Pero si se trabaja ya con siRNA o con ARN mensajero, se tienen que trabajar en condiciones de limpieza y esterilidad bastante importantes, porque si no, esos ácidos nucleicos se degradan muy fácilmente con enzimas, hasta lo que uno tiene en las manos de enazas se pueden degradar. Y eso sí necesitan un lugar, no es con permiso, más bien con toda la esterilidad necesaria para que no haya alguna degradación. Muy bien, doctora. ¿Usted trabajó en México y tiene alguna idea de en qué lugar está más desarrollado esta investigación? ¿En qué parte de México cree que está a la vanguardia, digamos, la Universidad de Guadalajara en estos temas? Híjole, pues con el grupo de investigación en el que trabajamos. Personalmente no conozco a alguien más que trabaje con estos temas. De nuestro grupo de investigación, un investigador, no lo conozco personalmente, pero sé que en España trabajó con complejos y creo que actualmente está en el CUCS, en el de Ciencias de la Salud, ahí en la UDG, pero me parece que ya no trabaja con estos sistemas. Supongo yo que ha seguido una línea de investigación diferente. Es él y otro también, que también salió de la UDG y también pasó por España, pero creo que está por el norte de México. Me parece que está en Tijuana. Y tampoco ya no trabaja con esto. Entonces, de lo que yo conozco, creo que no, pero ignoro si haya algún laboratorio de bioquímica o algo en donde estén trabajando con eso. De lo que yo conozco, no. En cambio, acá en Europa, en Francia, sí hay varios laboratorios que trabajan en diferentes aspectos. ¿Qué quiere decir? Unos tratan de diseñar vectores novedosos que puedan transportar el ADN, etcétera. Otros laboratorios, en cambio, que trabajan en secuencias de los ácidos nucleicos, etcétera. Otros laboratorios que son exclusivamente para hacer las transfecciones. Entonces, sí está definitivamente mucho más desarrollado. Ajá. Muy bien. El perfil de, digamos, una persona que se quiere incorporar a estos temas, ¿cuál debería de ser? Depende del área, si es más para las cuestiones biológicas o si es más para el área de fisicoquímica, pero en mi experiencia son afines a la química. Por ejemplo, mis estudiantes van desde licenciatura en química, químico farmacobiólogo, ingeniería en nanotecnología, ingeniería química, materiales. Más que nada esos. Y, por ejemplo, ya para cuestiones biológicas, está bien que tengan un poquito de background de cultivos celulares y cuestiones más de biología molecular, es interesante. Pero como nos enfocamos mucho a la parte físico-química, todas las carreras afines a ingenierías, ingeniería química o licenciaturas de química o nanotecnología son interesantes y dan una formación lo suficientemente buena como para de ahí seguir adelante. Muy bien, gracias doctora por sus respuestas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para la doctora Mónica? Ya se quieren ir por el cafecito de la tarde. Yo pensaba también, dijo a gente que trabaja en materiales, Ajá. como en, no sé, como en qué aspecto, síntesis, caracterización, conocimiento de técnicas, no sé. Exactamente, así A ver. es. Sobre todo porque al final de cuentas somos una rama que se deriva de los biomateriales
con los biopolímeros. Y para poder estudiar esos biomateriales, biopolímeros, se necesita tener todo un paquete de herramientas que van técnicas de caracterización, las cromatografías, RMN, infrarrojo, espectroscopías de masa. Entonces, si nos vamos desde la base y la persona tiene una formación que le da todo ese background, es muy útil para nosotros. Más está también parte de síntesis química. Síntesis química, pues ya lo complementa. Pero el background de alguien que haya hecho materiales y conoce más las microscopías, pues sí le da una cierta ventaja, ¿no? Muy bien, porque sí, algunas de las técnicas que utiliza pues son muy comunes, las usan acá los estudiantes con sus proyectos de investigación. Sí, me imagino. Lo único que no utilizamos es que es XPS, por lo general no. Rayos X, a menos de que sea SAX o ya si nos vamos a neutrones, SANS, pero si no, no se alcanza a ver nada. Muy bien, Pero doctora. todo lo que tengo una estudiante de maestría de materiales que acaba de terminar y trabajó con ese tipo de sistemas, haciendo una variación estructural de los polisacáridos, diferentes grados de acetilación, diferentes pesos moleculares, diferentes grados de protonación y ver el impacto que tiene esto en las características y la estabilidad de las diferentes nanopartículas. Cuando dice que tiene un poco de 3 años más o menos que ya le dieron ahí su plaza en Francia, ¿quiere decir que está formando su grupo o ya tiene un camino más recorrido, ya tiene un grupo como tal o está en búsqueda de estudiantes, colaboraciones, postdocs, no sé, estancias? Tengo 1 año y 4 meses que me dieron mi plaza ya para siempre, plaza de investigadora aquí en el Instituto de Rennes, entonces 1 año y unos meses. Pero llevo en Francia desde el 2013, pero a partir del 2016, con una beca de postdoctorado que tuve la oportunidad de sacar y en la que estuve trabajando en Bordeaux, ahí fue cuando con un colega muy apreciado mío en la Universidad de Guadalajara empezamos a crear un pequeño grupo de trabajo y empezamos con varios estudiantes. Entonces, ese grupo empezó a crecer y es el grupo internacional de biomateriales, biopolímeros, con el que estoy trabajando en México. Varios estudiantes vienen a hacer estancias y ahorita ya van para doctorados. Los estudiantes ha ido creciendo y forman parte del grupo de investigación que yo tengo. Actualmente estoy formando un grupo de investigación también aquí en Francia y pertenezco a un grupo también más grande con otros investigadores con diferentes temáticas. La temática que yo estoy desarrollando es en torno a este tipo de sistemas. Y voy creando también un grupo, contando estudiantes mexicanos con estudiantes también de aquí de Francia o Europa, pues de diferentes nacionalidades, ¿no? Claro, para eso hay que tener recursos. Entonces, mi trabajo también como investigadora aquí del CNRS es obtener los recursos económicos para poder pues llevar a cabo los proyectos y poder pagar a los diferentes estudiantes de doctorado o a los estudiantes de postdoctorado. Por ejemplo, apliqué ahorita a un proyecto muy grande, son proyectos europeos. Los resultados están en 1 año. Y si el proyecto es aceptado, eso me permitiría generar un grupo con postdocs, justamente, con tesis también de doctorado, más las diferentes colaboraciones. Ajá. Entonces, bueno, eso sí lo estoy desarrollando. Y también hay personas tanto de México como de otros lugares, de otros países que me buscan para hacer alguna colaboración y demás. Y sí, por lo pronto, mientras no se sature y no me sature de trabajo, pero también estoy abierta a platicar con la gente, a establecer nuevas colaboraciones, nuevos proyectos, pero sí, también. Muy bien. Bueno, una última pregunta por mi parte. ¿La técnica de Raman de infrarrojo sí la utiliza, le es de utilidad para caracterización de sus sistemas o no?
Aquí en el caso del ADN, fíjese que no lo utilizamos mucho, aparte de que los ácidos nucleicos son bastante complicados. Una vez intenté estudiarlos mediante Raman, pero híjole, sí está bastante difícil identificar las señales. Y por infrarrojo no ha sido necesario. Pero, por ejemplo, en otros sistemas en donde formamos nanopartículas a base de reticulaciones con diferentes polisacáridos, sí utilizamos infrarrojo para hacer seguimientos cualitativos de las reacciones químicas. Entonces, el infrarrojo da una respuesta bastante rápida de si la reacción se está llevando a cabo. Y ya después, con la de resonancia magnética nuclear, de protón, que es la clásica, ya podemos estudiar más a fondo la reacción química y también cuantificarla. Pero el infrarrojo sí es útil en esos casos. Muy bien, doctora, pues por mi parte no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias por su presentación. Espero que la gente que trabaja aquí, bueno, se anime con los temas que usted trabaja y pues siempre es bueno, ¿no? Tener una opción, temas nuevos para los estudiantes. Nunca uno sabe cuándo se pueda converger en algún tema en común, ¿no? Y entonces, bueno, pues los estudiantes yo creo que les sirven estos seminarios para enterarse. Es como cultura científica, ¿no? Que no todo el mundo... pregunta Héctor Manuel Leija que cuál es el correo. ¿Lo tiene en su presentación, doctora? Híjole, creo que no lo puse. Pero bueno, yo sí lo tengo, se los puedo compartir. Si lo puede compartir. Bueno, el que usted tiene es el Hotmail, que sí lo contesto, y si no, me pueden buscar en internet con mi nombre completo, ISCR, que es el Instituto de Ciencias Químicas de Rennes, ISCR, y ahí sale el anuario. Entonces ahí pueden encontrar también mi correo, el institucional. Y si no, en Hotmail también siempre contesto, no se preocupen. Bueno, pues muchas gracias. Solo les recuerdo que sí, yo tengo los contactos de los investigadores a los que invitamos. Si alguien requiere, pues yo se lo puedo hacer llegar, ¿no? Sin problema. Claro que sí, por supuesto. Si quieren alguna pregunta o algo también, con toda confianza me pueden escribir. Si alguien está interesado en saber también cómo funciona acá en Francia, las estancias o no sé qué, también apoyo a algunos investigadores a crear redes o a que los estudiantes también apliquen a las becas de CONACYT. Entonces, si les puedo apoyar en algo, pues también me pueden escribir. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nos despedimos. Gracias nuevamente a todos, gracias a usted y le haremos llegar su constancia. Muchas gracias, hasta luego. Muy amable, que estén muy bien, bonita tarde por allá. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.